Hoy les traemos esta receta de pan turco o baslama que es increíble. Se realiza en sartén, queda súper liviana y al ser tan flexible nos permite rellenarla sin dificultades. Lo primero que vamos a hacer es colocar 500 gramos de harina de trigo en un bowl. Y vamos a agregarle 10 gramos de levadura seca. Incorporamos 10 gramos de sal y lo vamos a mezclar para que se integre bien. Incorporamos 180 gramos de yogur natural. Y 190 mililitros de agua tibia. Con la ayuda de una espátula o una cuchara vamos a empezar a mezclarlo bien y ayudándonos con las manos vamos a hacer que se integre toda la harina que está colocada en el fondo del bowl. Una vez bien integrado lo llevamos a la mesada y comenzamos a amasarlo. Vamos a amasarlo durante 15 a 20 minutos. Es importante respetar el tiempo de amasado. Tengan en cuenta que es una masa que va a ser un poco pegajosa en las manos. No agreguen más harina, es importante que quede así. Solamente agreguen un poquito de harina sobre la mesada si ven que se les dificulta mucho el amasado en este momento. Una vez transcurrido el tiempo de amasado vamos a lograr una masa lisa. En ese momento vamos a humedecernos las manos con un poquito de aceite y vamos a formar un bollo. Pincelamos el bowl con un poco de aceite y vamos a colocar ese bollo dentro del bowl. También vamos a pincelar toda la superficie del bollo para que no se seque con un poco de aceite y vamos a cubrir el bowl y lo vamos a dejar leudar durante 45 minutos hasta que duplique el volumen. Transcurridos los 45 minutos vamos a ver que duplicó volumen nuestra masa. En ese momento vamos a despegarlo del bowl con la ayuda de las manos. Lo vamos a llevar a la mesada. Y vamos a desgasificar. Volvemos a formar un bollo y ayudándonos con un cornet de cocina o con un cuchillo vamos a cortarlo. Con estas cantidades nosotros formamos 6 unidades. Pueden hacerlo más chicos si quieren. Con la ayuda de las manos vamos a formar bollos pequeños. Y vamos a colocar un poquito de harina y vamos a poner los bollos para que vuelvan a tener otro leudado. Para colaborar con el leudado les recomendamos que tapen los bollos. Vamos a dejarlo leudar nuevamente durante 15 minutos.
Una vez que transcurrieron los 15 minutos, colocamos un poco de harina sobre la mesada y, si es necesario, sobre la superficie, y con la ayuda de un palo de amasar vamos a estirarlos. Es importante cuando estiramos nuestros bollos que la masa no se rompa. Así que vamos a hacerlo con cuidado y teniendo en cuenta que no se pliegue y que no se rompan. Vamos a dejarlo de aproximadamente medio centímetro. Estiramos todos los bollos. Y una vez que tenemos todos los bollos estirados, vamos a colocar una sartén a fuego fuerte. La vamos a pincelar con un poquito de aceite. Esto va a ayudar a que queden más tiernos y no tan secos nuestros panes. Retiramos con la ayuda de una servilleta de papel el excedente y colocamos nuestros panes sobre la sartén. Vamos a dejar que transcurra entre 1 o 2 minutos, vamos a darlo vuelta, esperamos un minuto más y lo volvemos a dar vuelta. Van a ver en este caso que se produjo una pequeña rotura en el pan, entonces ayudándonos con una cuchara o con algo que tape esa rotura, vamos a hacer presión para que los panes logren inflarse. Volvemos a colocar otro pan y repetimos el procedimiento. Dejamos 1 o 2 minutos de un lado, lo damos vuelta y vamos a ver cómo empiezan a inflarse. Si ven que no se infla, vamos a volverlo a dar vuelta para que no se tueste en la superficie. Vamos a ir rotándolo hasta que logremos que se infle perfectamente. Si quieren ver otra idea de pan en sartén, les dejamos en los comentarios el link para que vean un pan árabe realizado también en sartén. Repetimos el procedimiento con todos nuestros bollos. También les dejamos un link a una lista de reproducción de panes. Pueden ver que estos panes quedan súper flexibles, los podemos doblar sin que se partan. Bien inflados, con lo cual podemos abrirlos y rellenarlos sin ninguna dificultad, y pueden también guardarlos en el freezer para consumirlo en el momento que quieran. Son ideales para comer rellenos o también solos. Una sugerencia: pueden preparar una mezcla con un poco de aceite de oliva, condimentos y pincelarlos por la superficie. Nosotros colocamos ají molido, pimentón y ajo en polvo, pero pueden utilizar los condimentos que más les gusten. Si todavía no se suscribieron a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. No se olviden de activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que subimos un nuevo video.